Ok, perfecto. Entonces, bueno, a partir de acá voy dando inicio entonces a la clase correspondiente para el día de hoy. Nuevamente disculpas por la semana anterior, pero he tenido problemas con la conexión, con el internet. Eh, ha estado fatal realmente. El jueves pasado no fue la excepción. Entonces yo dije, ojalá que no tenga problema hoy. Y sé que, bueno, desde antes de las 5 que estaba conectado, ya vi que pues el internet estaba bien, así que no, bueno, ojalá que no haya ningún inconveniente. Pero bueno, eh, más para este módulo, ¿verdad? Que necesito que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces vamos a irlo aprovechando de la mejor manera. Los exámenes que hicieron algunas personas, ya muy poquitos, ya están revisados, ahí los pueden ver. Eh, digamos, no andan tan mal en su mayoría, digamos, sí, tal vez no sé si tuvieron alguna duda con respecto a algunas preguntas, no sé si la parte de, porque nada más revisé las calificaciones, no revisé exactamente en qué fallaron, ¿verdad? Así es que si por A o por B tienen alguna duda, pues ahí me lo hacen saber, tal vez al final de la clase. Igualmente, si por A o por B les afecta mucho la nota que hayan tenido en este examen, pues ahí lo revisaríamos en dado caso al final del módulo. Igualmente recordarles que si cuando van a hacer el examen no están completamente seguros y seguras de alguna cuestión en específico, pues es mejor que no lo hagan, ¿verdad? Sino que se esperen, por ejemplo, a la siguiente clase como ahorita, para aclarar la duda, si tendríamos que recurrir a algún ejemplo en específico, algo por ahí, por el estilo, pues no hay problema. El grupo del martes, que van igual que ustedes, por eso es que necesito que el internet no se me vaya, me expresaron de que tuvieron una duda con respecto a la parte del cálculo de la muestra, ¿verdad? Teóricamente, bueno, el cálculo de la muestra es para cuando yo no tengo posibilidad de aplicar la tabla militar, que también es una metodología, pero no es la única, y necesito cierto nivel de confianza. Es sustituir, ¿verdad? Valores por las letras que aparecen ahí. Tal vez una de las cosas que más externaron fue el P por Q. P por Q normalmente es 50% por 50%, lo que sería 25% o 0,25. Pero es 0,25 o 25%. Pero si no le ponen el por ciento, obviamente la muestra les va a dar completamente diferente. Igualmente también yo en algún momento les había indicado que pues hay que aplicar un poquito la lógica. Si yo estoy calculando una muestra de un lote y el lote es de 1000 unidades, obviamente la muestra sería muchísimo más bajo. Pero a veces calculan y lo que les da es lo que ponen y no se ponen a ver de que jamás 2500 va a ser una muestra de un lote de 1000 unidades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a veces igual y como la palabra lo dice, la muestra es una extracción pequeña, representativa del lote, ¿verdad? O de la población, la cual estamos haciendo estudio, o de la cual estamos haciendo estudio. Ok, entonces, dicho esto, igual si tienen alguna duda, sería bueno que la aclaráramos al final, ¿verdad? Y si por A por B, como les dije, el examen, yo vi las notas así en general, no creo que les vaya a afectar demasiado, ¿verdad? Si van bien en los demás exámenes. Pero si fuera el caso, ahí lo podríamos ir viendo de camino. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Para ver si tienen señales de vida por ahí. Bueno, yo sí tengo duda con lo de la muestra, pero tal vez como al final que usted dijo al final, sí me gustaría que me evacuaran la duda. Ah, no hay problema, si quiere evacuémosla de una vez. Bueno, sí, es que es eso, digamos, cómo sacar con lo de la fórmula para calcular el tamaño de la muestra de una población. Ahí fue donde me enredé mucho. De hecho, en el examen sí no fue más o menos. Ya, vamos a ver.
Ok, acá lo que tengo es la fórmula, ¿verdad?, para calcular la muestra. Siempre es bueno hacer el planteo tal y como está acá, ¿verdad? Decir, ok, mira, N mayúscula es igual a la población. P por Q es, como les dije, 25% si aplicamos la misma, el mismo criterio para ambas. Porque P por Q, perdón, P y Q tienen que sumar 100%. Entonces yo lo que hago es que le asigno lo mismo a cada una. 50 a uno y 50 al otro. Entonces al multiplicarlo, pues voy a tener 25%. Esa misma multiplicación la tengo aquí y la tengo acá en la fórmula. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo claro por ahí. Ok. El ejemplo lo que me pone es que dice que tengo 635, ¿verdad? Un lote de 635. Y me dice que pues a P y a Q le vamos a asignar igual, 0,25. Como yo lo que quiero es un nivel de confianza del 95%, eso va a hacer que el nivel de error sea 5%, porque el nivel de confianza y el error posible me tienen que sumar 100. O sea, la diferencia de uno va a ser el resultado del otro. Si tengo 95 en nivel de confianza, pues el restante para llegar a 100 va a ser el error, ¿no? Eso está como lo que pasó ahora con las encuestas que hicieron, ¿verdad? Para la elección presidencial. Decían que estamos haciendo una encuesta y los resultados tienen un nivel de confianza del 95%. O tienen un nivel de error, a veces decían el nivel de error, dependiendo de la encuestadora. Un error posible de entre 5 y 6%. A veces daban un error con un rango. Ok, eso lo que me lleva es a poder tener el valor de la D. Como les dije, todo aquí es sustituir. Simple y sencillamente, como está la fórmula aquí, simplemente sustituimos. Como ya yo sé que P por Q es 25%, acá, tanto arriba como abajo, simplemente sustituyo eso. Eso es lo que aparece acá. En la siguiente diapositiva, estoy sustituyendo P por Q, que es 25% o 0,25. Tienen que tener claro que es una de las dos, o 25% o 0,25, que es exactamente lo mismo. Ok, entonces, ¿cuál es D? Bueno, D es 0,000625. ¿De dónde sale esto? Bueno, hay una tabla acá, que es la que está antes, que me dice que si yo tengo un nivel de error de 5%, que es lo mismo que un nivel de confianza de 95, pues voy a tener este valor de D, que está acá, 0,000625. Por aquello, si hay alguno curioso, pues ¿de dónde sale ese valor de D? Ese valor de D sale de elevar al cuadrado B, que es el error, y dividirlo entre 4. Entonces, si ustedes agarran este 5%, lo elevan al cuadrado y lo dividen entre 4, ese es el resultado que les va a dar. Qué sé yo, por ejemplo, que en vez de ser 95 sea 94. Bueno, 94 no está aquí en esta tabla. Pues entonces, el nivel de error de 94, ¿cuánto sería? Alguien ahí que me diga. Porque aquí en esta tabla les estoy proporcionando niveles de confianza muy usados. Pero por ejemplo, aquí no está 94, no está 99, no está 96. Pero bueno, está bien, no está. Pero digamos, el nivel de error, Yo creo que 94 sería 6%, ¿verdad, profe? correcto, que es la diferencia, ¿verdad? Para llegar a 100. Entonces, como yo sé que para 94 tengo un nivel de error de 6%, para obtener el valor de D, lo que hacemos es que ese 6%, denme un segundo, que no tengo el teclado a la mano, ahora sí. Ese 6% lo elevo al cuadrado, que es el valor de B para esta tabla, ¿verdad? 6% al cuadrado, lo divido entre 4 y voy a obtener el valor de D necesario para la fórmula del cálculo de muestra. Pero bueno, aquí me está diciendo que es 0,0625 y de dónde sale. Que por eso es que está aquí en esta tabla. Simplemente sustituyo los valores. Lo que estoy haciendo en esta fórmula es sustituyendo los valores
tal y como aparecen acá en el planteo, y yo voy poco a poco. Si lo meten en la calculadora y lo meten bien, tal y como está acá, en modo fracción, les va a dar el resultado. O sea, 6.35 por 25%. En el numerador, en el denominador, entre paréntesis, la población menos 1 por el valor de D, que es 0,000625, más 25%. Aquí ya voy haciendo más cálculo. Ya aquí arriba tengo esta multiplicación de 635 por 25%. Aquí abajo ya a 635 le resté 1, ya quedó en 634. Eso lo voy a multiplicar por este valor, ¿verdad? Por esta cifra, y luego le voy a sumar el 25%, lo que ya está aquí, y ya esto me daría este tamaño de muestra. En el examen decía, ok, redondea 2 decimales, redondea un decimal, utilice coma, utilice punto, bueno, utilice coma, utilice punto no. Bueno, ahí estaban las indicaciones, y por ende, tal vez si lo vuelven a revisar, o si por A o por B yo les doy la opción de volver a hacer el examen, pues ahí tendrían ya un poquitito más de guía de qué hacer, aunque se supone que está en el mismo video que yo adjunté. Pero bueno, tal vez fue que lo vieron como muy sencillo o no le pusieron tal vez la suficiente atención. No sé si con eso le queda un poquillo más claro o prefiere que lo ahondemos un poco más, compañera. No me acuerdo quién me preguntó, ¿fue Marjorie o fue Sí, Riley? sí, Marjorie, sí, no, ya me quedó un poquito más claro, pero sí me preocupa porque sí, en el examen sí fallé mucho por ahí. Todo lo que es matemática siempre es puro orden. No es tanto saber mucho, ¿no? Sino que cuando ya uno se vuelve un poco ordenado es cuando tiene un poquillo más de lógica matemática. Pero eso es lo que yo siempre les digo. Simplemente es tener orden. Y si quieren hacerlo todo de un solo, por eso es que mucha gente falla con la matemática. Porque ven algo así y quieren hacerlo todo de un solo. Y la idea es que lo vayan haciendo en orden. La matemática tiene sus reglas. Tienen que hacer primero multiplicaciones, después las sumas. ¿Okay? Si algo está entre paréntesis, se resuelve primero lo que está entre paréntesis. ¿Verdad? Porque si yo no, por ejemplo, en una operación como esta, yo no le pongo paréntesis, lo que estoy multiplicando únicamente es el 1, no n menos 1. Entonces en este caso yo necesito multiplicar el 634, no el 1 que está a la par del por. Por eso es que lo encierro entre paréntesis, para que esto entre paréntesis sea un solo número. Pero bueno, vamos a ver acá. ¿Alguien más? Profe, yo sí tengo una duda. La parte que dice la fórmula para obtener la cantidad correspondiente a un por ciento. En el ejemplo que hay aquí de cine, radio y teatro, hay y televisión, hay tres que no me coinciden. Es que, digamos, yo lo hice para ver si me, para practicar, digamos. Sí, pero Y compañera, es en que el lado que disculpe dice, que le interrumpa, pero es que vieras que se le escucha. Primero, casi no le entiendo. Y segundo, hay como una interferencia que no permite que se entienda bien. Y creo que no sé si soy yo. No sé si es que usted está ya me cerca de. No, escucha. no sé si es que usted está cerca de algún aparato. Entonces por eso es que se le está haciendo como un. Regáleme un segundo. Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí, mejor. Ok. La duda mía era que a la hora que yo estaba, digamos, practicando, en donde dice la fórmula para obtener la cantidad correspondiente a un por ciento, en el ejemplo Ujú. de cine, radio, teatro y televisión, eh, la cantidad no me coincide. Ok, pero. Digamos, en la que dice radio, la cantidad aquí dice 95, pero a la hora que yo la hice, me da 90.9. Igual teatro y televisión me salen diferentes. Vamos a ver. ¿Me está hablando de este ejemplo que está acá o es algo de alguna pregunta del examen?
No, del examen no es la teoría. ¿Ok? Ese mismo, solo que hay uno que dice también porcentaje. Ese, ajá, el 2. Ok. ¿Cuál es el que no le está dando o qué es lo que le está dando? Para ver si le entiendo. No me está dando el que dice radio, teatro y televisión, me dan diferente la cantidad. Ok, la cantidad está ahí, ¿verdad? La cantidad es lo primero que se le está dando, ¿verdad? Ahí Ajá, 95 en uno, bueno, 95 en radio, 210 en teatro y 650 en televisión, ¿correcto? ajá. Ok, entonces, ahora sí, pues continúe para ver si le entiendo la pregunta. A la hora que, digamos, yo practiqué para ver si esto que estaba aquí me coincidía con la cantidad, a la hora de hacer la operación, digámoslo así, no me da igual. Sí, pero compañera, vamos a ver si yo necesito que sea un poco más específica. Pues yo lo tengo aquí, yo lo estoy viendo, pero usted no me está diciendo, vea, lo que usted me está diciendo para mí no es nada porque no lo entiendo. ¿Qué es lo que no le está dando? ¿No le está dando este porcentaje que tengo acá? ¿No le está dando esta cantidad que ya la cantidad está? ¿O qué es lo que no le está dando? A la hora que yo saqué ¿cómo le digo? Hice la fórmula para ver si igual me coincidía con lo que dice aquí, no me coinciden tres de ellos. Ok, ¿no le coincide qué? Porque usted me habla de la cantidad, pero no sé si, es que como la cantidad ya está aquí, Sí, no pero le coincide digamos, que el cuando yo porcentaje o la cantidad. no la cantidad, Pero es que la cantidad ya está aquí, compañera. ¿Cómo no pero le es da? que a la hora que yo hice la del cine sí me coincidía 560, pero a la hora que yo hice las demás no me coinciden. Ok, vamos a ver. Porque sigo sin entenderle. Ok, ok, vamos a ver. ¿Usted qué es lo que está calculando? ¿El porcentaje o la cantidad? No, la cantidad. Ok, entonces quiere decir que ya usted calculó el porcentaje, ¿correcto? Ajá. Sí, yo tomé de estos porcentajes que estaban aquí mismo Entonces, para ver si me daba igual lo de la cantidad. ok, entonces vamos ahí. Quiere decir que entonces usted ya tiene este ejemplo que ya yo di con estas cantidades y calculó los Ajá. porcentajes. Esos porcentajes sí le dieron igual como están acá, Ajá, a la hora de que usted exactamente. practicó, ¿verdad? Que es lo que me está diciendo. Ahora, usted lo que está Ujú. queriendo es regresar para confirmar de que estos porcentajes coincidan con las cantidades que están acá. Ajá, Ok. exactamente. Entonces, usted lo que quiere es, usted lo que no le está dando es que este 6% no está coincidiendo con 95. Así es. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque entonces si no le está dando es porque está haciendo algo mal. Entonces dígame qué es lo que está haciendo. O qué es lo que hace usted Y ahí para la que este fórmula. 6% no le dé 95 o qué cantidad le está dando. Y ahí no, y yo estoy metiendo la misma fórmula. Sí, pero por eso, ¿cuál fórmula está metiendo? Dígamela. Ay, pues ya no me acuerdo. Voy a ver aquí. Que dice Ujú. total por ciento. Total por el porcentaje. Así. Ajá, Ok, vamos a ver. sí, no. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Tengo... Ujú, seis ok, sí, ya más o menos creo que por dónde anda el asunto. 6,3. Vamos a ver si haciéndolo con 6,3. Ok. Resulta que este ejemplo que está acá, o sea, este Ujú. material que está acá no solamente yo lo uso, también lo usan otros compañeros que seguramente me lo manipularon.
lo manipularon y no lo volvieron a arreglar. Seguro cambiaron el ejemplo y no volvieron a ponerme acá. Realmente aquí esto es con decimales. Entonces obviamente al no tener los decimales completos, este sería 6,3. Entonces si ya usted lo hace con 6,3, esa diferencia de ese decimal del Ajá. 1,3 es lo que le está afectando, porque lo que le está dando supongo que es 91, no 95. Ajá. Es por esa diferencia de decimal. ¿Ok? Pero si lo está haciendo así, lo está haciendo bien, así que no se preocupe. Y el otro 14% por total, como dice usted, 212. Sí, hay una diferencia ahí por los decimales que tengo. O más bien, este debería ser 13, algo. Ujú. 14, algo, no sé. O sea, aquí me lo manipularon el ejemplo, entonces de ahí la diferencia. Pero la diferencia tampoco es mucha. O sea, como que yo le digo a usted, mire, en vez de 210 es 220. No, la diferencia es muy poco, es 212. ¿Verdad? Entonces, tal vez ahí, digamos, sí le acepto, ¿verdad? La duda de que no están coincidiendo por el hecho de que no están con decimales. De ahí también la importancia, ¿verdad?, de utilizar decimales, porque un decimal tal vez lo veamos como muy poquito, pero ya vean que forma parte de un 100%. Y eso es lo que podría estar afectando en la duda que usted tiene. Pero, pero sí lo está haciendo bien, compañera. Ok, profe, muchas gracias. Más bien ahí. Ok, no, con gusto. Ok, vamos a ver. Entonces, si nadie más tiene alguna duda, entonces entramos de lleno con el tema para hoy. El tema para hoy es la parte de histogramas, la cual corresponde a una de las herramientas de calidad, a una de las 7 herramientas básicas de calidad, de hecho. Este se utiliza como una tabla de distribución de frecuencias. Ok, para esta semana tienen asignado, aparte de un examen, un trabajo. Pero el trabajo para esta semana tiene mayor valor que el examen. El examen vale 10%, pero el trabajo, que es hacer un histograma, muy parecido al que les voy a explicar ahorita, tiene un valor de 15%. Entonces, digamos, ahí van a tener chance de trabajar un poco, de hacer algo diferente a un examen, recuperar notas si fuera el caso también. ¿Okay? Y acá obviamente pues la teoría es lo que va a entrar en el examen, pero yo me voy a enfocar básicamente en la construcción de tanto de la tabla de distribución de frecuencias como del histograma. Un histograma como tal pues es un gráfico de columnas. La diferencia es que las columnas están unidas y me representan rangos o límites cada una de ellas. Vamos a ver qué quiere decir eso, ¿verdad? Aquí pueden encontrar la utilidad. Si hablamos de tipos de histograma, hay diferentes tipos, aunque nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los gráficos histograma de manera simétrica, o lo que es lo mismo que llamamos nosotros de en forma de campana. Van a tener más o menos una forma como esta, una campana de Gauss. Esto lo que me asegura es que los datos tengan una distribución normal. ¿Qué quiere decir distribución normal? Eso quiere decir que las medidas de tendencia central que dieron la semana pasada, media, moda y mediana, tienen un valor igual o muy parecido. ¿Okay? Como les dije, vamos a empezar con la tabla de distribución de frecuencias, que es la que me va a ayudar a tener los datos para construir el histograma. ¿Okay? Ahí vamos a encontrar 3 tipos de frecuencias, que son frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece un dato, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. ¿Okay? Esa es la frecuencia absoluta, se representan con NK. La frecuencia relativa es lo que acabamos de ver la semana pasada y la que la compañera tuvo ahí duda, que son los porcentajes, ¿okay? FK. Y la frecuencia acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia relativa. O sea, es ir sumando, acumulando cada una de ellas, y pues va a pasar de tener muy poco a tener mucho, porque todo se va a ir acumulando, va a tener una forma como esta. Okay. No vamos a entrar mucho en detalle porque es demasiado lo que se tendría que ver con histograma, pero digamos sí nos vamos a entrar un poco en lo más importante. Tener claro que vamos a tener clases de histograma. ¿Qué son las clases? Muy simple, las barras. Si yo les digo, mire, el histograma va a tener 5 clases,
Eso quiere decir que es como en este que está acá, pues tiene 5 columnas, 5 barras. Es el número de barras que va a tener el gráfico. Para plasmar el gráfico, el histograma, debemos de tener claro que tenemos eje X y eje Y. Eje X, que es el horizontal, y eje Y, que es el vertical. En el eje horizontal vamos a tener lo que son los datos o las clases, que pueden ser agrupados o no agrupados. Aquí les hago la aclaración, aunque nosotros vamos a trabajar con datos agrupados. Entonces ya vamos a ver un poquillo de la diferencia. Y el eje vertical, el cual me va a plasmar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa y cualquier frecuencia. Esta es la forma de ajuste que va a tener un gráfico como el que vamos a trabajar, lo que les decía, la campana, la distribución normal. Eso porque más adelante vamos a hacer cálculos. No se asusten, por lo menos yo lo estoy tratando de plantear de manera tal que lo entiendan. Cálculos para poder definir la distribución normal de esos datos. Como les decía acá, que los datos pueden estar agrupados o no agrupados. Bueno, no agrupados, digamos que es la más sencilla de trabajar. ¿Por qué? Porque cada uno de los datos me va a representar una clase. Aquí hay un ejemplo, pero eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? Hay un poco de teoría, donde pues yo tengo aquí cantidad de frutos por planta, o sea, tengo el 1, pues el 1 aparece varias veces, aparece aquí una, aquí dos, aquí 3. Bueno, si yo cuento la cantidad de veces que aparece el 1, pues aparece 3 veces. No los estoy agrupando. Si yo los plasmo en una tabla de distribución de frecuencias, pues aquí las clases, tengo en total 7. Y yo veo que el 1 ¿cuántas veces aparecía? Pues aparecía 3. El 2 también aparece 3 veces. El 3 aparece 4 veces. Pues eso es lo que quiere decir la frecuencia absoluta. La cantidad de veces que aparece los datos que yo tengo. Y cada dato, como les dije, me va a representar una clase. Muy sencillo. Por eso es que no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a pasar directo a datos agrupados, que es como se les va a pedir en el trabajo. Para ello tenemos que definir varias cosas, entre ellas el rango. ¿Qué es el rango? Bueno, el rango es una medida de dispersión, la cual me permite ver el recorrido que tienen los datos mediante esta fórmula, mediante la fórmula de máximo menos mínimo. O sea, al dato mayor le resto el dato menor. O sea, tengo que tener claro eso para saber la distancia que recorre y que voy a tener en el gráfico. El número de clases, que como les decía, es el número de barras. Hay una fórmula, pero nada más aquí está como referencia, porque yo les voy a decir la cantidad de clases que va a tener. Entonces, teniendo claro el rango y el número de clases, voy a definir el intervalo. El intervalo es la división entre esas dos que vimos antes. Dividir rango entre número de clases. ¿Esto para qué? Esto para qué. Esto debería ser una I. No sé por qué aparece así. Esto para que todas las barras tengan la misma distancia, o sea, sean del mismo grosor. No es que una barra va a tener un ancho diferente a otra, no. Eso es por eso es que me aseguro de que el intervalo sea el mismo para todos mediante esta fórmula. Y ese intervalo lo voy a aplicar en los límites que va a tener cada clase. Si yo tengo una clase, dos clases, 5 clases, pues todas esas clases van a tener el mismo ancho. Si por ejemplo yo defino que el ancho es 4, que no sé por qué aquí aparece C, esto es una I, bueno, en fin, igual ahí ya también ya me lo cambiaron. Quiere decir que este ancho o este intervalo va a ser el mismo para todas las clases. Para la 1, para la 2, para la 3, va a ser de 4. ¿Cómo? Pues el límite inferior, ¿verdad?, que es donde empieza, y el límite superior, que es donde termina cada clase. Por ejemplo, en el límite 1, empieza con 15 y termina en 19. ¿Por qué? Porque el ancho es 4. Entonces 15 más 4 es 19. El límite inferior de la clase 2 va a coincidir con el límite superior de la clase 1. O sea, van a ir en este orden. O sea, como que lo va a heredar. Igualmente se le suma 4 para saber el límite superior. Este 23 va a pasar acá. Se le suma 4 y voy a tener 27. Si tuviera una cuarta clase, pues ese 27 va como límite inicial o límite inferior de la cuarta clase. Y también se le sumaría 4 para saber cuánto es el superior.
Más o menos es un ejemplo para que vean cómo va. Y el otro aspecto que va a tener la tabla de distribución de frecuencias, que va a ser algo como esto. Esta es la tabla de distribución, pucha, perdón. La tabla de distribución de frecuencias es esto que está acá, donde tenemos clases, los límites inferior y superior de cada clase y el punto medio. Este XM es el punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? Bueno, pues sumando el límite inferior más el límite superior y el resultado de eso dividido entre 2. Es esta fórmula que está acá. No, pucha, no se ve bien. Esta fórmula que está acá. Punto medio es igual a límite inferior más límite superior. Eso dividido entre 2. Si lo meten en la calculadora, pues lo pueden hacer como está aquí. Aquí les pongo el ejemplo. Pero eso sí tendrían que encerrar entre paréntesis la sumatoria de los límites. Alguien que me diga por qué tienen que encerrar entre paréntesis. ¿Por qué no lo puedo hacer así? 15 más 19 dividido entre 2. O sea, sí lo pueden hacer, pero ¿por qué no lo deben hacer? Alguien que lo haga y me diga cuánto le Porque da. si no se encierra, entre comillas, digamos que la operación, porque si no, entre comillas, digamos, la operación aparte, entonces lo daría todo como un resultado único. ¿Quién está hablando ahí? Ok, entre comillas, no entre paréntesis, ¿verdad? Pero no, esa no es la respuesta. Sí le anda cerquilla. Yo creo que sí tiene como, digamos, por ahí le anda. Pero ¿por qué? O sea, alguien que me haga esta fórmula, 15 más 19 entre 2, sin esos paréntesis. ¿Cuánto le da? ¿Le da 17? No le va a dar 17. Le va a dar 24 y medio. Ok, 24, sí, 24 y medio. Y resulta que 24 y medio, alguien puede llegar y dice, le pone ahí el 24 y no se dio cuenta de que 24 no es el punto medio que está entre 15 y 19. Como su nombre lo dice, el punto medio es el punto que está exactamente a la mitad del límite inferior y el límite superior que yo estoy calculando. En este caso 15 y 19 es lo que está en el puro centro y 24,5 no lo está. Entonces, si nos, esa es otra de las cosas. Por eso es que mira, si yo estoy calculando un punto medio, pues tengo que asegurarme que de verdad sea ese punto medio, o sea, que sea un valor que esté entre 15 y 19. Pero muchas veces no se fijan en eso. ¿Ok? ¿Por qué da 24,5? Como dijo el compañero. Porque si ustedes no lo ponen entre paréntesis, la calculadora va a hacer primero la división. Y lo que va a hacer primero es dividir 19 entre 2 y después sumarle 15. Porque la calculadora va a hacer matemática básica. Primero va a hacer multiplicación y división y luego va a hacer suma y resta. Eso es. Pero yo lo que necesito es que me divida entre 2 el resultado de esta sumatoria. Entonces primero lo encierro entre paréntesis y luego lo divido entre 2. O lo hacen como está aquí, en esta fórmula. Hacen modo de fracción, pues también es igual. Si lo ponen modo de fracción, arriba ponen la suma y abajo ponen 2. Y les va a dar igual, les va a dar lo mismo. Pero tienen que tener cuidado de utilizar bien los recursos matemáticos, ¿verdad? Para que no se vuelvan en contra, ¿verdad? La matemática hay que usarla a favor. No es que dicen, no me dio, es que la calculadora no me dio. No es que la calculadora no me dio, es que yo no le introduje bien a la calculadora para que me diera. ¿Ok? Bueno, pues acá tienen los puntos medios. ¿Ok? Los puntos medios son estos valores que están acá, según el ejemplito que estamos viendo, ¿verdad? De que a 15 le sumamos 4, luego a 19 4, luego a 23 4. Pues resulta que el intervalo va de 4 en 4. Si ustedes se fijan, este puntos medios también van de 4 en 4. Así que perfectamente con calcular el punto medio, el primero, si lo calcularon bien, pues simplemente le van sumando 4, 17 más 4, 21 más 4, y es exactamente lo mismo. Porque el intervalo va a ser el mismo tanto para los límites como para los puntos medios. Okay.
¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, ahora les explico el ejemplo, el cual es muy parecido, no el mismo ahora, pero muy parecido al que ustedes tienen que hacer. Okay, se le presenta una serie de datos. Estos datos, para su mayor comodidad, ya están ordenados. ¿Ordenados qué? De menor a mayor. Acá lo que tengo son 100 datos que van desde el 57 hasta el 64. Ya ahí también ya tengo lo necesario para el dato mínimo y el dato máximo, que son los que yo necesito para el cálculo del rango, ¿verdad? El mayor menos el menor. Entonces ahí yo de una vez voy a calcular algunas variables. El rango, como les decía, 64 menos 57, máximo menos mínimo, voy a tener un rango de 7. Para el número de clases ustedes pueden utilizar la fórmula que está ahí, pero para este ejemplo y también para el trabajo yo les voy a especificar el número de clases. Entonces para este ejemplo vamos a utilizar 4 clases. Entonces rango tenemos 7, clases tenemos 4. O sea, vamos a tener 4 clases, por lo tanto vamos a ver 4 columnas. Y pues para el intervalo, pues vamos a dividir 7 entre 4, que es rango entre clases, y me da 1,75. Lo vamos a redondear a número entero, más cercano, en este caso 2. O sea que el ancho de cada clase, el intervalo va a ser igual a 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pues vamos a acomodar la tabla de distribución de frecuencias. Esta parte que está aquí no tienen que hacerla. Yo nada más la coloco acá a modo de que para completar el cuadro de distribución de frecuencias como debería ser, van esas otras 3 columnas. Pero no hay nada, no tienen que hacerlas. Pero sí tienen que hacer estas que están acá, ¿verdad? Clase, límite inferior, límite superior, frecuencia y punto medio. Vamos a ver, pongámoslo ahí. Ok, como les dijo el profesor, pues vamos a tener 4 clases. Para este ejemplo vamos a usar 4 clases, por lo tanto vamos a tener 1, 2, 3, 4. El límite inferior de la primera clase siempre va a iniciar con el dato mínimo. Siempre. Y el dato mínimo pues es 57. ¿Cuánto era el intervalo que calculamos? Bueno, el intervalo era de 1,75, pero lo redondeamos a un número entero que es 2. Okay, entonces, por lo tanto, a 57 le sumo 2. ¿Ok? Este 59 va para acá, más 2, pues 61. Entonces, esta segunda clase queda entre 59 y 61. Este 61 viene para acá, le sumo 2 y tengo 63. Este 63 viene para acá y le sumo 2. Y ahí queda. ¿Debería terminar en 64, que es el dato mayor? Sí. ¿Por qué no termina en 64? Porque resulta que yo redondeé el intervalo, que era de 1,75. Entonces, como yo no lo dejé en 1,75, al final pues se me va a pasar. Pero no hay ningún problema que se pase. Simplemente, obviamente, no vamos a encontrar datos que sean 65. Pero por eso es que queda acá en 65, porque yo redondeé el intervalo. ¿Ok? Lo que queda, que es la parte esta, que digamos que es la parte un poquito más complicada, pero por dicha y gracias a Dios los datos están ordenados. Yo lo que tengo que contar es la cantidad de datos que están entre 57 y 59. Pero el 59 ya no cuenta. El 59 va para la segunda clase. Lo mismo pasa con el 61. Este 61 ya no cuenta, va para la siguiente. Igual que con el 63, ya no cuenta, sino que va para acá. O sea, por eso es que se establecen estas relaciones de que pasa al siguiente. Entonces yo cuento los datos que hay entre el 57 y el 59, pero el 59 ya no. Entonces yo me voy a la tabla de datos y aquí ustedes pueden contar. 57 aparece 2 veces, 58 aparece 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 veces el 58 y 2 veces el 57. Por lo tanto, tengo una frecuencia
entre el 57 y el 59, sin contar el 59, aquí está en la tabla, de 13. Esa es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de datos que hay entre esos dos límites. Si cuentan cuántos hay entre 57 y 61, sin tomar en cuenta el 61, van a encontrar 55 datos. Entre el 61 y el 63, sin contar el 63, van a encontrar 3 datos. Y entre el 63 y el 65, pero el 65 no lo van a encontrar porque no está, son solamente 2 datos, que son los últimos dos que están acá, el 63 y el 64. ¿Okay? El punto medio, muy sencillo, ¿verdad? Que es lo que está entre 57 y 59, o sea, 57 más 59, ese resultado lo divido entre 2, voy a tener 58. Y aquí se ve muy lógico, ¿verdad? Porque es el único dato que está aquí, entre 57 y 59. Si quieren pueden hacer lo mismo con los demás, o van de 2 en 2, 58 más 2, 60 más 2, 62 más 2, y ahí voy a tener también los puntos medios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Asumiendo que están por ahí todavía, los escucho muy calladitos. Okay. Bueno, no, todo claro. Ok, ahora para hacer el histograma es muy sencillo, porque si yo tengo todo esto bien, yo el histograma simplemente es plasmar el gráfico. Son 4 barras, 4 columnas, yo sé que todas tienen que tener el mismo grosor. Para el eje horizontal yo puedo utilizar 2 opciones, ya sea que utilice los límites o los puntos medios. Y para la altura de cada columna, pues voy a tener la frecuencia. En el caso de la columna 1 va a tener una altura de 13, la columna 2 de 55, la 3 de 30 y la 4, que va a ser la más chiquitita, de 2. Y aquí tienen los dos ejemplos, uno utilizando los límites. Aquí es porque yo lo hice en Excel, pero lo ideal sería, vamos a ver si, a veces vieras que sería que aquí está el 57 al inicio y acá el 58. Que más bien es el 59, perdón. Que aquí este Excel me lo tomó de otra manera. Vamos a verlo. 57 no es una S, es un 5. Y aquí 59. No le tomen en cuenta esto. ¿Por qué? Pongan atención acá. Porque resulta que esta columna, la primera, inicia en 57, el límite, y termina en 59. Pero este 59 va a ser también el límite para la columna siguiente. O sea, va a ser el superior de la primera, pero va a ser el inferior de la segunda. Por eso es que se coloca aquí en el medio. Y luego viene aquí y aquí iría 61, ¿verdad? Que ese 61 es el inferior de esta segunda, perdón, el superior de esta segunda y sería el inferior de la tercera. O sea, donde termina uno y donde comienza el otro. Eso les digo, no le tomen, si es que me modificaron ahí algunos ejemplos, pero bueno, ahí ahorita los arreglo yo para que ustedes los vean igual como los estoy haciendo. O utilizan los puntos medios, como está aquí. El punto medio de la primera columna, el punto medio de la segunda, el punto medio de la tercera y el punto medio de la cuarta. Cualquiera de las dos. Si me lo preguntan a mí, a veces es más conveniente utilizar una que otra, pero eso ya queda en opción de ustedes. Y aquí ustedes pueden ver la altura: 13 para la primera, 55 para la segunda, 30 para la tercera y apenas 2 para la última. La frecuencia absoluta es la que me da la altura de cada una de las columnas. ¿Okay? Ustedes lo pueden hacer como quieran. Si tienen facilidad de hacerlo en Excel, si tienen Minitab, saben usarlo, pueden hacerlo en Minitab, o simplemente lo pueden hacer a mano, preferiblemente en hojas cuadriculadas para que tengan un poquito más de orden. Y ahorita les explico esto. Acá les dejo una recomendación: si usan hojas cuadriculadas, para que utilicen
la misma, el mismo grosor para cada columna. Si van a utilizar 2 cuadrículas, 3, 4 cuadrículas, que tengan claro eso para que puedan tener gráfico, para que no hagan una columna más ancha que otra. Esto que está acá es el ajuste, o sea, este sería el ajuste de la campana de distribución normal o la campana de Gauss para este gráfico. Bueno, tiene el mismo ajuste, o sea, empieza, sube y luego sigue bajando. Entonces, la distribución normal que tienden a tener los datos con respecto a la parte de producción. ¿Ok? ¿Alguno ha utilizado Minitab? ¿Tiene idea de lo que le estoy hablando? ¿No? No. ¿Lo sabe cómo hacerlo en Excel? Tampoco. Si saben cómo hacerlo, lo pueden hacer. Si no, no se compliquen la existencia. Perfectamente a mano, en cuadrícula. Si lo pueden hacer también en hoja blanca. Si hacen ahí la regla, si lo usan con regla y lo hacen bien, simplemente es para que vayan practicando un poco. Ya luego más adelante introducir la parte de distribución normal, que sería más adelante. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Ay, pucha. Si por A o por B tienen alguna duda, pregúntenme la próxima semana, pero traten de hacerlo. La idea es que también en algunas ocasiones ustedes hagan, ¿verdad? Ya no solamente exámenes, en este caso ya aplicando propiamente una herramienta de calidad que es muy utilizada. O sea, los histogramas es de las herramientas más utilizadas. Es un poco complicada, sí, pero ya cuando uno la entiende muy bien, la ha aplicado y la ha hecho, porque no es solamente estudiar, sino también hay que ensuciarse las manos, como decía un profesor, van a tener un poquito más de entendimiento. Yo tengo una pregunta. Ujú. Cuando vamos a hacer el trabajo, ¿tenemos que usar los datos que usted nos da ahí o tenemos que inventar unos datos nuevos? No, los datos ya van a, incluir, o sea, ya los datos yo se los doy, ya les sugiero varias cosillas, use tantas clases y todo lo demás, así que no. Ya los datos, Ok, utilizan datos que ya están ahí con un ejemplo. ok, perfecto. ¿En el trabajo hay que hacer la campana o solo No, sería no, el ajuste no tiene que hacerlo, eso es nada más un ejemplo, no tiene que hacer la campana, tranquilos, solamente las columnas. Ahí también les adjunto un video de cómo subir a Classroom, ¿verdad? Para muchos se les hace sencillo, pero tal vez algunos no, entonces ahí igualmente les adjunto un videito para que tengan claro cómo subirlo. Perfectamente pueden hacer el documento, digamos, si lo hacen en Word, lo hacen en Excel, en Minitab, pues les genera el documento en digital de una vez, ¿verdad? Y lo suben. Pero si no, si lo hacen a mano, perfectamente le pueden tomar una fotografía y esa fotografía la suben también a la plataforma. Entonces ahí también les dejo el video para que sepan cómo hacerlo si fuera el caso. una pregunta? ¿Se puede hacer cualquiera de las dos, digamos, con los límites o con el Exacto, centro? cualquiera de los dos, con los límites de cada columna o los puntos medios. Eso ustedes deciden. Pero sí tiene que estar identificado, ¿verdad? El eje X para saber qué es lo que estoy plasmando ahí, ¿verdad? De dónde a dónde va una columna o el punto medio de esa columna. O sea, cualquiera de las dos. Pero es que ahí sí es cierto que yo no les voy a decir, mire, es más usada una que la otra. Es muy relativo. Hay gente que prefiere utilizar los límites, hay gente que prefiere los puntos medios. Es indiferente. Ya, lo importante es cómo están distribuidos los datos. Lo importante no son los límites, sino lo importante es ver que yo tengo esta distribución, de que hay datos que están acá, pero también hay datos que tengo aquí, ¿verdad? Muy poquitos, pero los tengo. Eso ya son dispersiones que ya luego tengo que ir observando con respecto a lo que el gráfico me dice. Profe, ¿verdad que el punto medio, digamos, eso es lo que hace que tenga esa curva? No, es lo que hace que tenga esta curva es la distribución de los datos. O sea, vamos a ver si me logran captar.
Esta forma de campana empieza y sube. Cuando ya llega a un punto máximo, empieza a bajar de la misma manera en la que subió. Pero resulta que este punto máximo que está acá, vamos a ver si lo... acá, este punto máximo que está acá, la mayor altura que tiene esa campana, coincide con la media, la moda y el promedio. Coincide con esos tres datos de tendencia central. O sea, es la tendencia central que yo tengo. O sea, yo tengo aquí, en el punto máximo, la, eh, la observación de esas tres variables. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en este límite acá tengo el 50% de los datos y de este otro lado el otro 50%. Y yo puedo ver acá cómo están distribuidos. ¿Dónde tengo más datos? O dónde tengo mayor distribución. Y pues acá los tengo acá, en este lado. Ya son cositas de análisis que luego vamos a ir viendo. Pero eso es lo que de ahí es donde sale esta línea de ajuste o esta campana que está acá. No sale de los puntos medios, no. Lo que me está indicando es que tiene esta distribución, esta forma, pero el punto más alto coincide con esas tendencias centrales que les había dicho, con las tres tendencias centrales, que en algunos casos, dependiendo cómo sea la distribución, son diferentes. En algunos casos probablemente sea 60 promedio y tal vez 62 la mediana. Pero para una distribución normal, los tres datos sí son iguales. Pero por la línea de ajuste, la campana de ajuste, no se preocupen. O sea, uno la puede tratar de hacer, pero ya de todos modos el mismo Excel se lo hace, o el Minitab también, si fuera el caso, que son ya programas especializados en esa parte. Nosotros lo que sí tenemos que tener claro es la distribución, como están los datos. Ah, está bien, profe, gracias. Con gusto, ¿alguien más? Profe, ¿podría explicarme otra vez de dónde sacaste la cantidad en una tabla que daba el 13, empezaba el 13, que usted empezó a contar Ujú. del 57 al 60 y algo, al ¿De dónde 59 da, era, creo, de que no dónde da me... esas cantidades que están Ajá, acá? Esas cantidades que están ese acá 13, ajá. son frecuencias absolutas. ¿Qué son frecuencias? Bueno, la cantidad de veces que aparece un dato. ¿Por qué aquí dice 13? Bueno, porque ya yo lo había llenado. Pero 13 es la cantidad de datos que hay entre 57 y 58. Vamos que no vamos a tomar en cuenta el 59. Porque el 59 lo vamos a tomar en cuenta en la segunda. No se los dije antes. O sea, ¿qué pasa si yo no pongo claro dónde está el 59? Porque vean que aparece aquí como superior y aquí como inferior. Entonces yo digo que no, lo voy a tomar en cuenta en el inferior. Entonces quiere decir que aquí, si me aparece un 59, no lo tomo en cuenta. Por eso es que aparece acá, pero no lo voy a tomar en cuenta para el límite superior. Entonces, a la hora de que yo cuento los datos que aparecen entre este límite inferior y este límite superior, voy a tomar en cuenta del 59 al 58. Entonces, en la serie de datos que tengo acá, digo, ok, vamos a ver. Ahí están. Esos son los datos que están entre 57 y 58. Ya no voy a tomar en cuenta el 59 porque se va para la otra clase. Y si ustedes cuentan cuántas veces aparecen esos datos o cuántos datos hay, como quieran verlo, hay 13. Ahí no los voy a volver a contar, pero yo sí estoy seguro que hay 13 datos. Si cuentan la cantidad de datos que hay entre 59 y 60, ahí ya no van a contar el 61. O sea, este ya no. Bueno, ustedes cuentan acá todos estos. Aquí hay 25, aquí hay otros 25. Y en total les van a salir 55 datos.
que son los que están en la clase siguiente. Perdón, 55, 30. 30 datos, perdón. El que tiene mayor frecuencia es el que está entre 61 y 62. ¿Okay? No sé si le quedó claro. Para esa tabla, ¿verdad? Perfecto, perfecto, profe, gracias. Ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, pues yo espero que se diviertan, yo espero que se entretengan un poco. Si tienen alguna duda o algo por el estilo, vean, no tienen que subirlo inmediatamente, no tienen que hacer todo, sino que se esperan y si hay que aclarar dudas, pues mejor las aclaramos o las aclaran antes de. Hay gente que sí, yo sé que lo ha entendido y simplemente está esperando a terminar la clase para empezar. Pero bueno, ahí pues que ustedes tomen la decisión para que no se les complique mucho esto. Sí, hay algunas cosillas ahí que tal vez, pero todo es parte de tratar de fomentar un poco la lógica matemática, pero sí más que todo la lógica que debemos de tener ya propiamente en el departamento, ¿verdad? O en el área de calidad. ¿Sí? Entonces, pues, si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto. Si no, pues nos estaríamos reuniendo, Dios mediante, la próxima semana. Profe, y para una consultilla del examen de la semana pasada, Ok, quédate atento que sí, entonces al final. ok. Ok, muchachas y muchachos, feliz noche, que descansen.